Redim en realidad siempre ha sido un proceso vivo, ¿no? O sea, como tal. Antes del nombre de Redim, ya distintas organizaciones que veníamos articulándonos en la experiencia de acompañar a infancia callejera, pues estábamos ahí conociéndolos a través de tres cosas. Casos paradigmáticos de limpieza social, asesinatos de niños callejeros y demás, y esto nos unió muchísimo a varias organizaciones. Étnica con Margarita Graceback, Gerardo Sauri, Casa Alianza con José Manuel Capellín, bueno, el Caracol, de los que alcanzo a ubicar. Porque otra característica de ese momento fue también la diferencia entre la asistencia y los derechos humanos. Entonces, estos que he mencionado, Casa Alianza, Étnica, el Caracol, estábamos trabajando World Vision en aquel tiempo, o Visión Mundial, tenían una visión más cercana a los derechos humanos de infancia callejera. Hay una coyuntura importante que es el cambio de gobierno en México en el 2000. Después de 70 años del PRI llega pues como una dinámica más social y empresarial con Fox, y eso permitió que México se sumara a muchos compromisos internacionales. Muchas de las personas históricas en sociedad civil trabajaron en el gobierno. Entonces creo que eso fue como un momento interesante. Lamentablemente, aun cuando Fox priorizó la agenda de infancia callejera y prometió cosas, de las primeras lecciones, y por eso es que he dicho en varios momentos que Redim es resultado de la frustración, es que veníamos con mucha emoción de que todo lo que se había hablado y logrado con el propio Fox y con su esposa Marta Sagún, pues sería una realidad. Y no, muy pronto nos dimos cuenta, ya para 2001, que todo era falso. Y entonces el sistema DIF comenzó literalmente a atacarnos. Los espacios que teníamos en el Instituto Nacional de Desarrollo Social e Indesol se medio conservaron, fue lo poco que quedó para sociedad civil, pero el resto quedó en un escenario muy complicado. Y es ahí donde ya estaba un espacio que se llama el Foro de Apoyo Mutuo, que era un espacio impulsado por otras articulaciones muy cercanas a la iglesia y una forma de financiación para algunas. Entonces desde ahí surge el primer grupo que podría después dar vida a Redim. Aquí hay que recordar y agradecer mucho a la Fundación de Protección a la Niñez, que permitió financiar el salario de Gerardo y posteriormente de Andrea, que permitió como base para el equipo técnico y ya conformar en marzo del 21 la primera como normativa de lo que definimos como Redim, ¿no? Entonces, recapitulando esta etapa, nos unieron los casos paradigmáticos de violaciones a derechos humanos, fundamentalmente de calle. Observamos que no todas las personas que trabajamos en la agenda de infancia teníamos enfoque de derechos, y eso fue una primera definición. Esta sería una red que promoviera los derechos de niños, niñas y adolescentes, y obviamente ya nos planteamos una agenda más amplia, ya no solamente calles, sino comenzar a articularnos en una agenda pues multitemática. La prioridad en general de Redim al inicio eran tres grupos. Infancia callejera muy fuerte, aquellos que estaban trabajando con albergues o cuidados alternativos, y preescolares comunitarios o centros de educación comunitaria. Y eso fue lo que sumó desde el inicio, no sé, 40 organizaciones, una cosa por el estilo. Y bueno, vino una etapa muy interesante de definiciones internas de cómo queríamos organizarnos y demás. Me tocó participar en dos momentos diferentes en el consejo directivo y otros pues solamente como parte de la asamblea. En paralelo yo estuve haciendo otras redes, me tocó ser cofundador de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajaban en drogodependencias, una entidad que sigue existiendo, la fundamos en España. Fundamos después otros espacios también para trabajo de calle en la región, o nos articulamos con otros, y me toca regresar a Redim en finales de 2009 y 2010, promoviendo la candidatura de Gerardo Sauri a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Entonces, bueno, me tocó coordinar toda esta dinámica,
No logramos que quedara, digamos, como ombudsperson, pero sí con el compromiso de que el nuevo seleccionado, en este caso Luis González Plasencia, lo invitaría a participar, que fue el caso, y deja Redim en diciembre de 2009, enero de 2010, y es cuando el consejo directivo me invita a presentarme, y planteo 3 cosas que fueron la guía de los 11 años de trabajo que estuve. Promover mayor participación de las organizaciones y incluir la participación de niños y niñas que no existía. Segundo, diversificar las fuentes de financiamiento, porque solo dependíamos de la Fundación de Protección a la Niñez y un fondo que ya empezaba a ser más o menos sostenido de la Fundación Annie Casey en los Estados Unidos. Me tocó la negociación con Fundación Kellogg. Y un tercer factor que era la institucionalización. Yo suelo poner como anécdota que lo que yo recibí como Redim, como digamos, el componente era una memoria USB con archivos pues, desordenados, y no existía nada, documentos, nada por el estilo. Entonces la tarea fue pues sistematizar todo lo que por ahí teníamos, rastrear documentos, animar a todo el proceso normativo, reglamentario, actualizar estatutos, comenzar a realizar asambleas, porque los últimos 3 años, de 2007 a 2010, no había asambleas. Ya fue hasta 2010 cuando me corresponde y empezamos a cumplir la normativa que teníamos, asambleas cada 6 meses, y bueno, ya a partir de ahí. Entonces, estos 3 ejes guiaron: promover mayor participación de las organizaciones, incluir la participación de niños y niñas, diversificar las fuentes de financiamiento y institucionalizar en todo lo que eso implicaba a Redim. Y bueno, en diversificar fuentes logramos muchos más fondos de la Unión Europea, Kellogg, Unión Europea, tanto México como Bruselas, y continuamos con otros financiamientos. Comenzamos a vender servicios también a los gobiernos estatales, y bueno, entonces eso ya nos permitió crecer el equipo, y de una dinámica inicial de 4 personas, pues llegamos a tener un equipo hasta de casi 20 personas en algún punto. Entonces, bueno, esto es un poco lo que fue la parte del arranque. Cuando llego, mi tarea central fue incorporar también el enfoque de género. La primera infancia cuenta que me toca dirigir es la de Las Niñas También Cuentan. Y bueno, obviamente con lo que habíamos trabajado ya con la Fundación Annie Casey desde 2005 para comenzar a construir la infancia cuenta y que fuera constante, esto fue un gran logro. Pues es ver desde el enfoque de derechos, y tuvimos muchas dificultades incluso con amigas históricas del feminismo que no querían articularse porque reclamaban que eso era otra agenda, ¿no? Que ellas estaban en la agenda de mujeres. Entonces, ahí fue, me acuerdo, donde la base sobre la cual construimos esta estrategia en 2010 fue que la discriminación y la violencia de género comienza con las niñas. Y con ese mensaje clave empezamos a articularnos con el movimiento feminista más clásico en aquella época, Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Lamas como activista, Simone de Beauvoir, el Instituto de Liderazgo que fundó en aquel tiempo, GIRE, fueron como nuestras primeras alianzas para ir incorporando y transversalizando el tema. Por supuesto, tuvimos muchas resistencias al interior de las organizaciones de Redim, que no veían el tema de género ni de feminismo, lo veían muy lejano. Otra característica que creo que fue muy propia de Redim desde su origen, que de alguna manera era parte de la esencia, era el acompañamiento a los casos paradigmáticos y a las violaciones a derechos humanos. Y creo que eso es algo central que hay que mantener, y que, bueno, por supuesto, en mi dirección lo prioricé junto con el trabajo de comunicación. Es ahí cuando ya institucionalizo todo lo que conocemos ahora como periodismo de infancias. Un chat que ahora tiene cerca de 500 periodistas, que empezó pues así, literalmente armándose como un tema básico. Esto es importante comentarlo. Yo ya venía de experiencias de activismo porque yo fundé el Caracol hace 31 años y yo tenía una presencia ya muy fuerte en medios. Y fue muy interesante mi acercamiento ya como de aproximación a los periodistas o a los medios con esta agenda de derechos, precisamente en la campaña que promovimos a Gerardo Sauri como ombudsperson. Entonces ahí fue el surgimiento del chat para promover un poco, difundir la información,
Después ya en la dirección de Redim era un poco pues como el seguimiento que venían haciendo para la agenda y se fue conformando como este espacio de comunicación con periodistas que yo conocía ya de muchos años, que me habían acompañado en toda la agenda de incidencia del Caracol y que ahora pues veían en esta posibilidad una forma, ampliar, digamos, la agenda, ¿no? Entonces, el seguimiento de los casos paradigmáticos con toda la parte de acción internacional en espacios multilaterales, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA, con el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y eran cosas que yo ya hacía antes en mi tarea del Caracol, y en el caso de Redim, pues ya fue un poco expandirlo. Y casi de manera natural, la agenda de infancia de infancia callejera que yo venía trabajando, es también la agenda que Redim retoma para todos estos temas multilaterales. De hecho, la primera audiencia que conseguimos como Redim, la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue precisamente todo el seguimiento que ya venía haciendo yo de limpieza social en México, y la llamamos limpieza social, discriminación, violencia y limpieza social contra poblaciones callejeras, y nos lo otorgaron en 2012. Fue la primera audiencia. Y otra acción que hicimos fue promover otras articulaciones. Ahí creamos o impulsamos la Alianza Mexicana por Poblaciones Callejeras. También empezamos a promover la articulación de las organizaciones dentro de Redim que trabajaban con albergues o cuidados alternativos, y los grupos de trabajo se comenzaban a conformar como redes propias. Esta de la Alianza Mexicana por Poblaciones Callejeras era el grupo de trabajo que tenía Redim de sus organizaciones, y entendimos muy rápido para esa época, 2010-2011, que lo que necesitábamos era articular, era tejer, o sea, no era atraparnos con un logotipo ni que fueran exclusivos. Entonces promovimos que si había más redes, se metieran las organizaciones a más redes, porque no era un tema exclusivo de si estás en Redim ya no estás en otra. Nuestro criterio siguió siempre siendo que estén en el marco de derechos humanos, que tengan perspectiva de género o igualdad sustantiva, y obviamente que estén en la voluntad política de incorporar el enfoque de derechos en sus prácticas. Otro factor, creo, también clave fue en esta diversificación de fuentes de financiamiento, lograr que se comprendiera que se necesitaba invertir en equipo técnico profesional. Entonces ya comenzamos a tener gente profesional en datos, gente profesional en temas de comunicación, el área jurídica, por ejemplo, ya fue muy importante tener una abogada, un abogado como tal, porque antes de mi llegada, quien hacía la infancia de cuenta era el equipo básico, eran 4 personas, incluso a nuestra querida Caro le tocó también una parte coordinar. Ella no es actuaria ni era experta en datos. Había antes otra colega también, Patricia, no recuerdo ahorita su nombre, que ella era periodista, era comunicadora, y entonces también se metió a armar la infancia cuenta. Y recuerdo como dolor de cabeza y como lección que precisamente la primera infancia cuenta que me toca coordinar, la de 2010 de las niñas también cuenta, tuvo, y lo digo con un poco de rubor, pero más de 100 fe de ratas que tuvimos que corregir y demás, en la lógica de que necesitábamos a alguien experto. No era la persona si era buena o mala, sino que necesitábamos a alguien experto y experta en datos. Y fue un poco el proceso que se fue dando hasta lograr un perfil como el de Fernando, que afortunadamente regresó y se ha mantenido, y creo que es una de las cosas fantásticas, el área de derecho para todo el tema. Y aquí viene una de las cosas que hicimos mucho también en la incidencia, fue meternos de lleno a trabajar en las cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces yo bromeaba que después de vivir en mi casa y la oficina, vivía en el Poder Legislativo. Entonces es mucho trabajo político, mucho contacto, mucho diálogo con todo el mundo, y siempre se hizo con todas las fuerzas políticas, con la transparencia de estamos buscando y hablamos con todo el mundo, y eso nos permitió lograr avances. En el ámbito legislativo hay hechos muy importantes. Se logró la reforma al artículo 1 constitucional en junio de 2011, y nosotros estábamos en el grupo amplio de articulaciones con la red de todos los derechos para todas y todos, y otros, que la oficina del alto comisionado y demás, por todo lo que hacíamos a nivel multilateral. Ahí vamos un poco en el grupo, pero nosotros nos seguimos en los diálogos que teníamos bilaterales con el Poder Legislativo, y se logró incorporar el interés superior de la niñez en el artículo 4. Esto fue iniciativa de
dos legisladoras, una de ellas Yolanda de la Torre. Y bueno, no era exactamente como nos encantaba que quedara, pero era muy importante meterlo en la Constitución. Pero lo más importante que logramos, y eso fue un debate interno al interior, me acuerdo mucho que Luis Barquera, otro colega que hace tiempo estuvo en Redim, veía también como estratégico el tema del CIPINA, y entonces orientamos los 3 números de Infancia Cuenta para diseñar el modelo de CIPINA. Entonces creamos un primer Infancia Cuenta sobre cuál era el modelo de los sistemas nacionales de protección, otro sistema sobre los sistemas de información que nosotros teníamos de Infancia Cuenta, y otro sobre la aplicación o la territorialidad de los CIPINAs, que son los CIPINAs municipales. Infancia Cuenta fue estratégico para la incidencia, que después logramos en las leyes. Cuando logramos la modificación en 2011 del artículo 4 constitucional y el 73 constitucional, que era clave, porque antes de esto toda la infancia era considerado un tema de derecho familiar. Entonces se legislaba cada una de las 32 entidades. Y aunque habíamos ya luchado en el año 2000, 99, 2000 con las primeras iniciativas de leyes de derechos de niños y niñas, pues no podían aplicarse a todo el territorio. Entonces por eso fue que nos focalizamos, sí con el cuarto, y obviamente nos sumamos, pero nuestra prioridad era modificar el 73 constitucional, que nos permitió posteriormente crear la ley general. Ahí hubo un hecho muy grave porque Margarita Zavala, que era la primera dama, presidenta honoraria del DIF, junto con el PRI, literal nos traicionan y crean una ley contrario a lo que habíamos acordado políticamente. Entonces nos dedicamos a boicotear esa ley, y entonces era una paradoja, una ironía, que la Red por los Derechos de la Infancia estuviera en actos públicos en el Ángel de la Independencia, en la Cámara de Diputados, estamos afuera con globos y todo esto, para echar abajo la ley de derechos que querían promover. Lo logramos, afortunadamente. Esto era resultado de toda la incidencia, diálogos políticos. Llegamos a tener tal nivel de involucramiento en la Cámara de Diputados que podíamos incluso definir el orden del día. Eso nos permitió que 30 de abril de 2012 el proyecto que ya se iba a votar de ley general no alcanzara tiempo y se muriera, digamos que ese fue nuestro objetivo hasta el final. Todo esto eran acuerdos políticos, diálogos, porque el PRI no iba a aceptar una derrota, tampoco en aquel tiempo de Margarita Zavala, que ya estaban cerrando y sabían que posiblemente perderían. Bueno, entonces fue toda una cosa muy interesante, pero todo eso fue posible porque teníamos un diálogo político constante ahí. Eso después llega Peña Nieto, firma con nosotros los compromisos, que eso también me tocó impulsarlo, 10 por la infancia, posteriormente MX por la niñez y ahora en el último tiempo compromiso con la niñez. Pero bueno, esos son temas que me tocaron diseñar. Y la primera experiencia de 10 por la infancia la firman los candidatos, Andrés Manuel en aquel tiempo, Peña Nieto, no dejamos que firmara Cuadri, no me acuerdo quién otro estaba ahí que firmó. Y Peña Nieto cumple con nosotros cuando estaba en una crisis de imagen en 2014, que había pasado las reformas de energía, si no me equivoco, y educación, pero la que acababa de pasar era energía, estaba súper quemado. Y entonces empezamos a tocar puertas para sugerirles que era la oportunidad de presentar la de infancia. Y bueno, mandan un proyecto horrible, pero lo aprueban la primera versión de las leyes preferentes y había 60 días para legislar. Nosotros ya tenemos mucho trabajo andado, teníamos muchos diálogos políticos, acuerdos, de tal manera que cuando llegó al Senado, que eso fue la negociación, que llegara al Senado con nuestra gran aliada Angélica de la Peña, con gente como Encinas, que también fue un buen aliado en aquel tiempo, la gente del PRI, Hilda Flores Escalera, Diva Gastelum, y de parte del PAN, Marta Elena y Romero Hicks. Con ellos 6 construimos la ley. Y bueno, tuvimos tal nivel de cercanía que redactamos, yo diría que una tercera parte de la ley directamente en Redim, ¿no? O sea, bueno, me tocó redactar con la abogada que teníamos en aquel tiempo, en coordinación con Carla Gallo, del equipo de UNICEF, y esta María Paula. Fue un periodo intenso de noches enteras de no dormir, metiéndonos pues a legislar, bueno, literalmente a hacer el diseño. Como nosotros ya habíamos hecho antes todo el proceso de las Infancia Cuenta, las investigaciones y demás, y toda la búsqueda de modelos, si suelo poner como ejemplo la Infancia Cuenta, donde hablamos de los sistemas nacionales de protección, y ahí dibujamos el modelo de lo que es el CIPINA y lo que escribimos y redactamos en la ley, y quedó así, tal cual. Entonces se logra la aprobación, digamos, de manera unánime.
se publica el 4 de diciembre y ya negociamos nosotros al secretario ejecutivo. Propusimos a Ricardo Bucio y a Luis González Plasencia. Esto lo coordiné con Isabel Crowley como representante de UNICEF, que fue una aliada impresionante, y con ella hicimos muchísimas cosas. Entonces ya acordamos con Ricardo, con Luis González, que los propondríamos. Entonces era una propuesta conjunta UNICEF-Redim ante la Secretaría de Gobernación. En aquel tiempo estaba Osorio Chong, con quien tuvimos muy buena relación, y su esposa era la presidenta o la directora del DIF, y con quien también trabajamos bastante, y estaba Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos. Entonces con él logramos todo este acuerdo. Aceptan que sea Ricardo Bucio. Ricardo Bucio estaba concluyendo su periodo como presidente del CONAPRED con un gran trabajo y un reconocimiento al interior. Entonces se queda como secretario ejecutivo y bueno, hizo un trabajo maravilloso. Entonces siempre trabajamos en equipo. O sea, CIPINA, Redim, siempre todo estaba articulado, andamos en todos lados. UNICEF, perdón, el triunvirato, digamos, podríamos decir, era Ricardo, Isabel y Martín. Andamos entonces recorriendo el país instalando los CIPINAs estatales, los CIPINAs municipales. En ese tiempo acompañamos también la creación de la red de ciudades amigas de la niñez. O sea, en aquel tiempo Aristóteles, después posterior gobernador de Jalisco, y Lorena, su esposa, y después, bueno, ya se suman más gente, ¿no? Gaby de Pachuca, Liliana Ortiz de Puebla, que ahora es diputada, la señora Hilda de Hermosillo, y así, bueno, entonces mucha gente con la que hemos trabajado que estaba entre la política y estos temas, y nos permitió entonces literalmente extender e instalar el CIPINA. En paralelo, y esto fue muy importante, nosotros seguíamos haciendo defensoría, seguíamos litigando casos a nivel internacional con la Comisión Interamericana, con el Comité de Derechos del Niño y en otras instancias, y esto fue buena parte del ejercicio de madurez política con todos los políticos. Podíamos hablar con todas las fuerzas políticas, podíamos trabajar muy bien con el gobierno, en el caso de CIPINA con Ricardo y otras autoridades, pero eso no eximía que siguiéramos haciendo denuncia pública ante los casos que sucedían, litigio estratégico a nivel internacional o acompañar casos como tal. Aquí, por ejemplo, destaco también con el liderazgo del Poder del Consumidor, toda la batalla para el impuesto al refresco y posteriormente las leyes que ahora ya se están aplicando o se pretenden aplicar en las escuelas contra la comida chatarra. El liderazgo era del Poder del Consumidor, pero la base de acción y de trabajo era Redim, con todo lo que veníamos haciendo. Entonces, mucho de lo que nos convertimos fue en una plataforma de agendas, de diálogos múltiples y de estar presente todo el tiempo en los medios con las distintas fuerzas políticas de todo tipo, colocando la agenda de derechos de niños y niñas como una transversalidad. Entonces, en términos generales, por ahí fue el tema. Primero, eso tuvimos, recordarás, el terremoto de 2017, y diseñamos esa estrategia para responder a las emergencias. Y en aquel tiempo fue para el terremoto, creamos un sitio web que de hecho todavía está disponible, y ahí subimos un montón de información de qué hacer con niños y niñas, cómo hablarles, materiales, las obligaciones del Estado, tratamos de articular, y entonces Niñez Primero sugerimos que sea una estrategia que se use en casos de emergencia, como terremotos, después inundaciones, y entonces se ha estado un poco trasladando. Hay un tema muy particular que mientras yo era director de Redim, como Redim y mi persona como profesional, nos postulamos a coordinar Redlamic, una red de redes en la región, que ya estaba bastante en crisis, y bueno, un poco en la lógica de ver qué podemos hacer, si la recuperamos, la rescatamos o demás. Fue entre comillas una experiencia agridulce, logramos muchas cosas, avanzamos temas, pero ya estaba muy rota la dinámica por temas de competencias de recursos, egos, historias que yo no conozco con detalle, que yo no viví, pero que me tocó pagar de alguna manera. Y bueno, entonces concluimos en 2019. En ese contexto, logro el contrato con la Comisión Europea, directamente con Bruselas. Y la base jurídica la prestó Derechos Infancia, pero otra iniciativa totalmente diferente, asumida y explícita por el Consejo Directivo. Sí, en 2015... nosotros veníamos siendo parte de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de Derechos de Niños y Niñas desde su origen por ahí de 2000,
bueno, ya venían acciones antes, pero como nombre ya era por ahí de 2009, 2008. De hecho, a mí me tocó representar a Redim varias ocasiones en ese espacio, muy impulsado por Save the Children regional. En 2010, en paralelo, asumiendo la dirección de Redim, continúo yo acompañando el proceso de fortalecimiento de Redlamic, que lo empujamos igual normativa, mayor participación, institucionalidad, todas estas cosas. Y en 2015, casi de manera natural, las coaliciones pedían que asumiéramos la coordinación. Entonces nos postulamos, pero era claro que eran dos cosas diferentes. Redim seguía en su dinámica nacional y Redlamic sería el tema latinoamericano. Y así se aceptó, el Consejo Directivo lo discutió y así se acordó y postulamos. Quedamos ahí hasta el 2019 y en ese contexto concluimos que ya no podíamos rescatar Redlamic. De hecho, Redlamic quedó no rota, pero en un limbo donde ya no salió. En ese proceso conseguí el contrato con la Comisión Europea en Bruselas. Cuando se da este limbo en 2019 de Redlamic, pues consultamos con Bruselas por el contrato que teníamos con la base jurídica de derechos de infancia, y lo que nos piden es constituir otra nueva figura jurídica, pero no había condiciones para poder hacerlo. Al final lo seguimos sobre derechos de infancia y continuamos con la dinámica. Ya no intentando sustituir Redlamic ni nada por el estilo, sino mantener el espacio de articulación. Y el compromiso con la Comisión Europea y con las integrantes de estas iniciativas es que no crearíamos ninguna red ni nada hasta concluir el proyecto, porque corríamos el riesgo que solamente tuviéramos una red pues con dinero para las actividades. Entonces así lo hicimos y fue hasta después de que concluyó el proyecto en el 2021, fue hasta 2022 que se mantiene la voluntad política de las coaliciones para constituirnos legalmente. Ya lo hicimos en diciembre de 2022. Yo seguía, digamos, un poco en paralelo hasta 2021 que se da la transición. La normativa que teníamos es que eran 2 periodos de 4 años. Con previa evaluación. Eso lo hicimos en mi primer periodo, se evaluó mi gestión. En la segunda gestión se dilató y hubo un tema interno porque el Consejo en general, la mayoría no quería el cambio de la dirección. Se retrasó por el cambio de gobierno, por la coyuntura que venía el cambio de gobierno, y después ya había un poco el tema de que no se cambie, pero bueno, para mí era un tema de ética pública, digamos, si teníamos establecido la normativa, poder hacerlo y promover el cambio de dirección. Y es así que, bueno, después de varios intentos, hasta el tercer intento, se logra el nombramiento de Tania. Y ya entregó en mayo del 21 y continúo yo con la experiencia de cerrando, digamos, el proyecto internacional y con la experiencia de tejiendo redes. Y como lo hacía en paralelo, pues como consultor internacional, ¿no? Orgullosamente, Redim está acuñado por Luis Barquera, un ex integrante de Redim. Cuando estábamos en el proceso de postulación hacia Redlamic, y hay un video muy lindo donde todos ellos hablan qué significa trabajar en este espacio de Redim con el liderazgo de Martín, en perspectiva de lo que podríamos aportar juntos, Redim y el liderazgo de Martín a Redlamic. Y en ese contexto él acuña la expresión de orgullosamente Redim, y ya lo comenzamos después a institucionalizar en hashtag, en camisas y en todo el tema, y se ha quedado, digamos, como tal, el orgullosamente Redim, pero bueno, es una expresión de Luis Barquera. Pues miren, debo de decirles que nos ha costado mucho Redim. Yo confío que sigamos disfrutando de lo que es Redim. O sea, Redim es más que personas y organizaciones. Redim desde su origen se definió como un movimiento vivo que se enriquece, que promueve un cambio cultural, y hemos logrado leyes, hemos logrado instituciones, hemos logrado muchas cosas, pero no hemos logrado ese cambio cultural todavía. Niños y niñas siguen siendo pues olvidados en la agenda política. Los derechos de niños y niñas no se están cumpliendo en este país, y claramente tenemos la urgencia nosotras como personas, como organizaciones, seguir luchando para que sea realidad que niños y niñas sean ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Hay muchos avances y tenemos que seguirlos sosteniendo y entendiendo que esto vivo tiene retrocesos, avances. Es importante entender que Redim es un movimiento, no es digamos, no es una estructura, no es un edificio. Somos personas, somos organizaciones,
incluso diría exfuncionarios públicos, exfuncionarias públicas, que ven aquí una posibilidad de continuar este esfuerzo y compromiso compartido hacia un cambio cultural que no hemos logrado todavía. Tenemos leyes, tenemos instituciones, pero no hemos logrado ese cambio cultural. Así es que animo que sigamos fortaleciendo a Redim, que sigamos sumando y no restando, porque lo peor no es que se desaparezca o que se debilite, sino que esto va en contra de la agenda de derechos de niños y niñas e, insisto, en contra del cambio cultural que permita que niños, niñas y adolescentes, más de 36 millones, sean ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, que ahora mismo lamentablemente no son todavía.